Ok, vamos entonces con esta segunda parte del trabajo con las tablas. Ya nosotros vimos desde la pestaña diseño toda esta cantidad de herramientas. Ya más o menos conocemos para qué funciona cada una de ellas. Una cosita que se me olvidó explicarles en el video anterior fue cómo hacemos para volver a el estilo de tabla básico. Si nosotros, por ejemplo, aplicamos un estilo de tabla, ¿cómo hacemos para quitarlo y que no tenga ningún color? Bueno, simplemente marcamos toda la tabla, nos venimos acá a este primer estilo que dice tabla sin formato. De esta manera dejamos la tabla sin ningún formato, sin ningún color, sin ningún cambio. Eso fue una cosita adicional que se me pasó en el antiguo video. Entonces vamos a dejar esto como lo tenía en un principio. Chévere. Entonces fíjense, vamos ahora con esta pestaña que se llama presentación. Desde acá tenemos una cantidad de herramientas también para el trabajo con las tablas. De esta cantidad de herramientas simplemente vamos a tocar tres secciones. Esta que dice filas y columnas, esta que dice combinar y esta sección que dice alineación, de la cual vamos a ver estas herramientas. Vamos con esta primera parte. Fíjense, yo tengo la posibilidad desde acá, desde eliminar, la opción de eliminar una columna, una fila o una tabla, así como eliminar una celda. Recuerden que las columnas son las que están en sentido vertical, las filas las que están en sentido horizontal y una celda es nada más un cuadrito de esto que está acá, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a por ejemplo seleccionar esta palabra que dice viernes, le digo acá eliminar, celda, y él me pregunta, ¿deseas que cuando se elimine la celda se desplace la celda hacia la izquierda o que se desplace la celda hacia arriba, o eliminar toda la fila o eliminar toda la columna? Vamos a probar estas opciones a ver qué ocurre. La primera opción dice desplazar las celdas hacia arriba. La voy a marcar y le voy a dar a aceptar. Fíjense qué fue lo que pasó. Vamos a ver acá. Perdón, aquí me equivoqué, dije desplazar la celda hacia la izquierda. Ok. Entonces se eliminó la celda y los elementos que estaban acá se corrieron hacia la parte izquierda. Vamos a hacer un ejemplo acá abajo. Selecciono, eliminar, celda, desplazar la celda hacia la izquierda, aceptar. Y se corren los elementos hacia la parte izquierda. Vamos a deshacer estos cambios. Ahora tengo seleccionada esta palabra, le doy acá a eliminar celda, voy a marcar esta segunda casilla que dice desplazar la celda hacia arriba. A ver qué pasa. Aceptar. Me eliminó la palabra, pero lo que estaba acá abajo lo subió. Vamos a hacer el ejemplo con, por ejemplo aquí, escribiendo una palabra diferente. Voy a eliminar esta palabra, casa. Me voy acá a presentación, eliminar celda, desplazar la celda hacia arriba y le voy a dar a aceptar. Y fíjense qué es lo que pasó, me subió las palabras. Tenemos esta otra posibilidad que dice eliminar celda. Eliminar toda una fila. Quiere decir que me va a eliminar toda esta fila que está acá. Vamos a ver si eso ocurre. Aceptar. Fíjense, me eliminó toda la fila. Me voy a parar acá donde dice martes, por ejemplo. No hay necesidad a veces de seleccionar. Simplemente con hacer un clic y le digo eliminar celda. Marco esta casilla que dice eliminar toda la columna. Y si le doy a aceptar, fíjense, me eliminó toda la columna. Bueno, entonces desde acá, desde eliminar celda, tengo esta cantidad de posibilidad para el trabajo de bien sea agregar, perdón, de eliminar columnas y filas. Adicional a eso, también tengo esta opción que dice eliminar columnas. Fíjense que estoy con un clic acá, en esta segunda columna. Si le hago clic aquí y le digo eliminar columna, elimino esa columna. Si me paro acá, al final de esta o al principio, o la selecciono, es igual, no importa, y le digo acá eliminar fila, me va a eliminar esta tercera fila que tengo acá. Eliminar fila. Fíjense que la elimina. Y si me paro acá y le digo eliminar tabla, elimina toda la tabla. Voy a volver a colocar mi tabla como estaba en un principio. Ok, allí. Vuelvo a marcar la tabla, me voy acá a presentación. Voy a eliminar esto,
que tengo acá, esta columna. Entonces fíjense, si yo tengo acá los días de la semana, lunes, martes, miércoles, me falta la columna para el día jueves. Tengo dos posibilidades, fíjense, me voy a parar acá, simplemente un clic en esta palabra donde está miércoles y le digo, mira, insertar a la derecha, insertar columna a la derecha. Pude agregar aquí la nueva columna, pero también tengo la posibilidad de agregarla desde la parte izquierda. Entonces puedo seleccionar esta columna o hacer un clic en cualquier celda, no importa, hago un clic aquí al principio o al final y le digo, mira, insertar a la izquierda, insertar columna a la izquierda, y me insertó una nueva columna. Si necesito agregar una nueva fila aquí debajo de esta quiero agregar una nueva fila, me paro en cualquier celda o selecciono la fila y le digo, mira, insertar debajo. Deseo agregar una fila en la parte superior de esta, selecciono o hago un clic en cualquiera de ellas y le digo insertar arriba. ¿Sí? Entonces tenemos esa posibilidad de insertar filas, columnas, arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Vamos a dejar esto otra vez como estaba. Ok, vamos a borrar acá. Tengo la posibilidad entonces también de trabajar con estas herramientas, de combinar celda, dividir celda y dividir tabla. Básicamente con estas primeras dos. Entonces, yo puedo seleccionar bien sea dos elementos o más, bien sea de una fila o de una columna, y combinarlos, hacer que todos ellos sean una sola celda o un solo bloque, por decirlo así. Voy a seleccionar toda esta fila y le voy a decir acá, combinar celda. Fíjense que se volvió un solo bloque. Y yo podría escribir allí, por ejemplo, la palabra recreo. ¿Sí? Le voy dando espacio para que se haga más grande. Eso es un ejemplo allí. Puedo combinar estas dos, por ejemplo, combinar celda, se vuelven una sola. Puedo combinar estas dos, le digo combinar celda, ya va, que le di a la que no era, combinar celda y se vuelven una sola. Puedo combinar varias, combinar celda, se vuelven una sola. Entonces, con esta herramienta de combinar, hago esta combinación de varias celdas, bien sea de forma vertical o de forma horizontal. Pero también, así como hago la combinación, puedo hacer la descombinación, por decirlo así, o la división de la celda nuevamente. Entonces selecciono estas dos, por ejemplo, y le digo aquí dividir celdas. Y él me pregunta, ajá, ¿tú quieres dividir la celda en cuántas columnas y en cuántas filas? Bueno, vamos a suponer que yo la quiero volver a como estaba antes. Le digo, aquí había una, dos columnas, y ¿cuántas filas eran? Eran dos filas, por ejemplo. Le doy a aceptar. Vuelvo acá, selecciono esta, por ejemplo, mira, dividir celdas. ¿Cuántas columnas tenía yo aquí? Una, dos, tres. Tres columnas. ¿Cuántas filas tenía? Una, dos. Dos. Y le doy a aceptar. Y entonces puedo hacer esa combinación y descombinación. Dividir era una columna por dos filas. Aceptar. Selecciono acá, dividir era una columna por dos filas. Aceptar. ¿Sí? También tengo esta posibilidad que se denomina dividir tabla. Si yo hago un clic o selecciono esta fila, ¿verdad? Me voy acá a presentación y le digo dividir tabla, ya esto es una tabla y esta es otra tabla diferente. Ya no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? Dejan de ser la misma tabla. Entonces, si yo me paro acá y selecciono, por ejemplo, esta fila, o me paro aquí y hago un clic sobre cualquiera de estas celdas y le digo dividir tabla, se separan. Esa es la posibilidad que tengo con esa herramienta. Vamos a ver qué más tenemos acá. Presentación. Ya vimos este bloque de elementos. Ya vimos este bloque de elementos. Vamos a ver esto que están acá. Fíjense. Vamos a trabajar desde acá, desde esta palabra que dice jueves. Primero vamos con este para que vean algo en particular.
dirección del texto. Cambia la dirección del texto. Le voy a dar una sola vez clic. Fíjense cómo se coloca la palabra. Le voy a volver a dar clic. Fíjense ahora. Y le voy a volver a dar clic. Entonces, desde acá puedo cambiar la forma en que se va a mostrar el texto. Y desde esta área puedo hacer que ese texto o esa palabra se coloque en diferentes posiciones dentro de una celda. Por ejemplo, aquí está en la parte superior izquierda. Aquí estaría en la parte superior, pero en el centro. Aquí estaría en la parte superior derecha, ¿verdad? Aquí estaría en todo el centro de la de la celda, ¿sí? Aquí estaría a la derecha, a la izquierda. Esta sería la parte inferior izquierda, parte inferior en el centro y parte inferior derecha. Vamos a abrir un poquito esto, ¿verdad? Para que vean. Fíjense, centro, parte superior izquierda, parte superior en el centro, parte superior derecha. Entonces fíjense las posibilidades. Si esta dirección del texto cambia, esto entonces podría ser que cambie aquí también. ¿Ok? Yo podría seleccionar todas estas palabras, por ejemplo, que están en esta fila y decirle, mira, quiero que todas estén en el centro. O quiero que todas estén en la parte inferior derecha. O selecciono esta y le digo en la parte superior izquierda. Desde acá entonces yo puedo organizar o distribuir en qué posición o en qué lugar quiero que se alineen las palabras dentro de la celda. Ok, entonces esto sería lo correspondiente a esta segunda parte del video. Básicamente trabajamos con estas herramientas para agregar o eliminar bien sea columnas o filas. Trabajamos con estas herramientas para combinar las celdas, bien sea horizontalmente, verticalmente. Podemos combinar toda una fila, toda una columna o algunas celdas, bien sea de forma vertical u horizontal. Y desde esta área utilizamos esta herramienta que permite cambiar la posición del texto, y acá podemos entonces colocar u organizar ese texto o esa palabra dentro de una celda en diferentes espacios o en diferentes posiciones.